Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Raúl Contreras Omaña, soy hepatólogo, soy gastroenterólogo, soy investigador clínico y soy el investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en Pachuca Hidalgo, en México. Eh, Me alegra mucho poder estar de nuevo con ustedes aquí en el canal de YouTube. Ya tenía un buen ratito sin subir un video nuevo aquí al canal. Me había estado ocupando un poquito más en las otras redes, en TikTok, en Instagram, eh, para hablar de otros temas, pero justamente ahora me parece un buen momento para grabarles un video un poquito más largo aquí para el canal de YouTube, porque justamente el día de ayer que fue domingo 19 de abril del 2026, hoy estoy grabando este video lunes 20 de abril de 2026, el día de ayer, domingo 19 de abril del 2026, se celebró lo que nosotros llamamos el Día Mundial del Hígado. Cada año, todas las organizaciones grandes de la hepatología en el mundo, la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, de las Enfermedades del Hígado, la Asociación Europea para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, la Asociación Asia-Pacífico, se unen para dedicarle todo un día a hacer conciencia a nivel de toda la población acerca de la importancia de las enfermedades del hígado y de sus riesgos y de los progresos que se han tenido. Este año, el Día Mundial del Hígado 2026 cayó ayer domingo 19 de abril y el eslogan o el lema que se usó para este día fue hábitos sólidos hoy para un hígado fuerte mañana. Y por eso me nació el interés de grabarles este video aquí para el canal de YouTube, porque el eslogan de este año se presta mucho para que hablemos de la prevención en enfermedades hepáticas. Este año, el Día Mundial del Hígado se enfocó en que hagamos conciencia en todo el mundo de que casi todas las enfermedades del hígado son prevenibles. Y es que eso es un parteaguas cuando hablamos de lograr disminuir las complicaciones y la muerte por enfermedades del hígado. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, cirrosis, vemos que de cada 100 pacientes que llegan a la consulta con cirrosis, 80 tenían o tienen más bien una cirrosis por una causa que se pudo haber prevenido a tiempo si el paciente hubiera sido consciente de sus hábitos o de sus riesgos en el momento adecuado. Es decir, el 80% de los casos de cirrosis que los hepatólogos vemos todos los días en la consulta vienen de enfermedades que eran completamente prevenibles. Y siempre existe un pequeño porcentaje, un 20% de enfermedades del hígado que no son prevenibles, que eran hereditarias, que eran congénitas, que eran autoinmunes y que ahí sí el paciente no tenía manera de saber o no tenía manera de prevenir. Pero el otro 80%, la gran mayoría de casos de cirrosis y de daño hepático severo o de cáncer de hígado que vemos todos los días en la consulta, viene de causas que eran prevenibles. Si hablamos, por ejemplo, aquí en México, de cuál es la causa número uno de cirrosis, en México sigue siendo el consumo crónico de alcohol, la enfermedad o el trastorno asociado a consumo crónico de alcohol. En México sigue siendo la causa número uno de cirrosis y de muerte por cirrosis eh, aquí en nuestro país, sobre todo en hombres. En hombres la causa número uno de cirrosis sigue, aquí en México y en todo el mundo sigue siendo el consumo de alcohol. Si nosotros lográramos concientizar a las personas desde jóvenes de los riesgos que conlleva un abuso en el consumo del alcohol, estamos seguros de que el número de casos de cirrosis provocados por esta enfermedad y de muertes por esta enfermedad se disminuiría drásticamente. Es muy triste ver
que la enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol se lleva a hombres en edad productiva. Esa es otra característica que tiene esta enfermedad. La cirrosis por consumo de alcohol no solamente afecta a hombres, sino que son hombres que estaban en edad productiva, son hombres que están entre los 25 y los 55 años. Muchos pacientes fallecen por una hepatitis grave por consumo de alcohol alrededor de los 35, 40 años, sumamente jóvenes, con familias, con hijos, con esposas, dejando a sus padres completamente deprimidos, a sus familias destruidas por no haber podido controlar a tiempo el consumo de alcohol. Entonces, eh, entre las causas prevenibles, por ejemplo, en hombres, y la causa número uno de cirrosis en México es el trastorno asociado al consumo de alcohol. Si lográramos hacer conciencia del impacto que tiene esto, disminuiríamos pues casi el 50% de los casos de cirrosis que vemos en México. Si lográramos hacer conciencia en la población de que sus hábitos de consumo de alcohol los van a poner en riesgo de una cirrosis y de una muerte por cirrosis. Si hablamos de la causa número 2 de cirrosis, si hablamos de la causa número 2 de daño hepático crónico, pues estamos hablando del hígado graso asociado a disfunción metabólica, ¿no? El hígado graso metabólico, antes llamado hígado graso no alcohólico, que es otra causa completamente prevenible. Es la segunda causa de cirrosis en México y es la causa número 1 de cirrosis en mujeres en México. Si bien en hombres sigue siendo el consumo de alcohol, en mujeres es el hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y el hígado graso es una de las enfermedades más prevenibles. Se asocia a eh, eh, obesidad, se asocia a sobrepeso, se asocia a diabetes, se asocia a síndrome metabólico, se asocia a consumos elevados de azúcar y de harina. Entonces, si nosotros hiciéramos conciencia en el impacto que está teniendo en la población el aumento desmedido de peso, el descontrol en los hábitos de alimentación, el consumo excesivo que está existiendo en cuanto a dulces, harinas desde la edad pediátrica, es decir, desde los niños, el boom que está teniendo el sobrepeso y la obesidad infantil y a qué grado los está predisponiendo ya a resistencia a la insulina, a prediabetes, a edades tan pequeñas como 13, 14 años, diabetes que empiezan a debutar a los 20 años. Estamos viendo casos de niños con hígado graso desde los 2 años. Los pediatras, los gastroenterólogos pediatras, están viendo niños con hígado graso a los 2 o 3 años. Y nosotros como hepatólogos estamos viendo ya adolescentes con inflamación en el hígado por hígado graso, una esteatohepatitis, a los 10, 11 o 12, 13 años. Y son pacientes que si a esa edad ya tiene inflamación el hígado, seguro van a desarrollar una cirrosis si no hacemos algo a tiempo. El sedentarismo, es esa falta de actividad física que es otro de los grandes problemas de nuestros tiempos y que empeoró a partir de la pandemia de 2020-2021 con el home office y el encierro y todo eso cambió los hábitos de movimiento de las personas y provocó una pérdida en las secuencias que tenían de hacer ejercicio o de mantener una cierta actividad física, de moverse, de caminar. Todo cambió después de la pandemia y eso ha empeorado todavía más los casos o los ha aumentado los casos de hígado graso metabólico. Entonces, el hígado graso metabólico es otra enfermedad hepática completamente prevenible. Una diabetes bien controlada, con niveles de azúcar bien controlados, con una dieta adecuada, con suficiente ejercicio físico, bien asesorados por una nutrióloga experta, corrigiendo el síndrome metabólico, dándole un abordaje experto, multidisciplinario a la obesidad, al sobrepeso. Podemos detener el hígado graso, podemos revertir el hígado graso y disminuir considerablemente el número de casos de cirrosis por hígado graso. Y otra cosa que
que encontramos en un estudio de investigación que hicimos recientemente con otro colega de aquí de México, el doctor Naum Méndez, también hepatólogo. En un estudio que se hizo de todo el país, nos dimos cuenta de que el hígado graso ahora es la causa número uno de cáncer de hígado en México. Es decir, una enfermedad como el hígado graso, que antes se consideraba inofensiva y que casi nadie le hacía caso y que todo el mundo decía que era normal tener un poco de grasa en el hígado, ahora sabemos que es un golpe tremendo a la salud, que además va a incrementar los riesgos de infarto, que además va a incrementar los riesgos de derrame, pero es la causa número uno de cáncer de hígado en todo México. Casi el 70% de los casos de cáncer de hígado en México surgen en pacientes que tenían hígado graso. Entonces, si seguimos hablando de este eslogan del Día Mundial del Hígado, de hábitos fuertes, hábitos sólidos para tener un hígado fuerte en el futuro, cuidar la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico, la mala alimentación, los excesos de azúcares, de pan, de harinas, de sodas, de refrescos, la inactividad física, el mal control de la glucosa en los pacientes con diabetes, puede ayudarnos a disminuir considerablemente el hígado graso y de hecho eso nos va a llevar a disminuir los casos de cirrosis y de cáncer de hígado. Si seguimos hablando de prevención, eh, las hepatitis crónicas, hepatitis B y hepatitis C, también son prevenibles. Sobre todo hepatitis B. Hepatitis B es la causa número uno viral de daño hepático en todo el mundo. Y los factores de riesgo para que yo me contagie de hepatitis B son las relaciones sexuales sin protección, sobre todo con personas desconocidas, la realización de tatuajes en lugares insalubres o sin certificación de salud. Mucha gente piensa que el hecho de tener tatuajes puede ser per se un riesgo de desarrollar una hepatitis B, por ejemplo, o un VIH, y no es así. Lo cierto es que se han hecho estudios muy grandes de que las personas que sean o que nos hemos hecho tatuajes en sitios que están bien certificados y registrados ante la Secretaría de Salud y que demuestran que en cada persona están usando tintas nuevas, agujas estériles, etcétera, etcétera, no hay casos ni de VIH ni de hepatitis contagiosas. Eso está perfectamente demostrado. Los pacientes que tienen riesgo de contraer hepatitis B o hepatitis C por tatuajes generalmente son pacientes que se hacen tatuajes hechizos o que se hacen tatuajes en las prisiones, por ejemplo, con clips o con agujas que comparten varias personas al mismo tiempo, que no están estériles, con tintas que se usan en varias personas a la vez, en sitios que no están regulados, que no están vigilados, que se hacen tatuajes en la calle, en el tianguis, en el mercado. Esos son los centros de riesgo, donde nadie me puede afirmar que todo lo que estoy usando está estéril, donde las tintas no son nuevas. Ahí el riesgo de contagio de hepatitis B, de hepatitis C o de VIH por un tatuaje, ahí sí es real. Una madre que es portadora de hepatitis B debe de cuidarse y debe de vigilarse para que cuando se embarace no tenga el riesgo de pasar la hepatitis B a su bebé y dañarlo a futuro. Pero en el caso de la hepatitis B, el principal factor de riesgo sigue siendo relaciones sexuales de alto riesgo sin protección. Si hacemos conscientes a las personas desde jóvenes de la importancia que tiene la protección y el cuidado en su vida sexual, no por el riesgo de un embarazo, sino por el riesgo de un contagio, podríamos disminuir considerablemente estos casos de hepatitis B en México. Y si hablamos de hepatitis C, la principal prevención es recibir transfusiones sanguíneas de centros de hematología o de bancos de sangre seguros. Todos los casos de hepatitis C aquí en México, por lo menos casi el 90%, fueron adquiridos por sangre contaminada con el virus. Pacientes que fueron transfundidos con sangre de donadores que portaban hepatitis C. Entonces, en este sentido, la principal prevención es que todos los bancos de sangre revisen muy bien a los donadores, los cataloguen bien, les hagan sus pruebas para estar seguros de que ningún donador sea portador del virus y que ninguno de los receptores de esa sangre se vaya a contagiar. Otros factores de riesgo para adquirir hepatitis C
son muy similares a la hepatitis B, tatuajes en centros no regulados, relaciones sexuales sin protección, aunque ahí el riesgo es muy, muy bajo. Y una de las causas que está siendo muy problemática en el norte de México y en general en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa, es el uso de drogas intravenosas. Tristemente, las personas que se inyectan drogas intravenosas pues no son precisamente personas limpias o que estén conscientes de lo que están haciendo y muchas de ellas con la misma jeringa se inyectan varias veces o se inyectan varias personas en el mismo lugar. En el norte de México existen lugares, sobre todo cerca de Ciudad Juárez, cerca de la frontera, que se llaman picaderos, donde hay casas abandonadas, donde se juntan varias personas usuarias de drogas intravenosas a inyectarse todas con la misma aguja. Entonces, ahí es el factor de riesgo número 2 en todo el mundo para adquirir hepatitis C. El número 1 son transfusiones y el número 2 son el uso de drogas intravenosas. Eh, Esto está siendo un problema tan grande que en países como España, por ejemplo, o en Francia, donde tienen programas excelentes para erradicar hepatitis C, porque la hepatitis C ya es curable, hacen programas muy grandes, detectan a los pacientes, a los usuarios de drogas intravenosas, les buscan hepatitis C, les dan tratamiento, los curan y luego el paciente se va a volver a usar drogas y se reinfecta. Y hay pacientes en Estados Unidos y en Europa que han llegado a necesitar 2 o 3 tratamientos de hepatitis C. ¿Por qué? Porque se vuelven a contagiar, porque no cambian el hábito del uso de drogas. Entonces, lo mismo, ser conscientes, sobre todo de los jóvenes, del riesgo a la salud que impone el uso de drogas intravenosas, no solamente por el daño que provoca la droga, que ya es mucho, sino por los riesgos asociados de adquirir enfermedades que pueden volverse en cosas muy graves como la hepatitis C, que pueden evolucionar a cirrosis y a cáncer de hígado. Entonces, si somos muy estrictos, estas 4 enfermedades, trastorno por consumo de alcohol, hígado graso metabólico, hepatitis B y hepatitis C, son las culpables del 80% de los casos de cirrosis que vemos en México y en general en el mundo. Eh, si ustedes se meten a internet y buscan cuáles son las principales causas de cirrosis en diferentes países, van a ver que siguen siendo esas mismas 4. En algunos más, en algunos menos, quizá en Asia haya un poco más de cirrosis por hepatitis B que por otras causas, quizá en Estados Unidos haya ya más casos de cirrosis por hígado graso que en otros lugares, pero en general son esas 4 causas las que provocan 8 de cada 10 muertes por cirrosis en el mundo. Y todas son prevenibles. Las 4 son prevenibles. Si hacemos conscientes a las personas, si les pedimos que pongan atención, que cambien sus hábitos, que moderen su consumo de alcohol. El alcohol no es que esté prohibido, pero no es lo mismo tomar una copa o 2 de manera ocasional eh, a tomar 6, 7, 8 copas diariamente. Ahí la situación no va a ser jamás la misma. No es lo mismo tomarme un refresco de vez en cuando, una soda, o comerme un postre a lo mejor una vez a la semana, disfrutar algo dulce 1 o 2 veces a la semana, que diario comer pan de dulce 2 o 3 veces al día y aparte tomar refresco o soda todos los días o casi todos los días y aparte tener un consumo muy elevado de cereales y harinas y trigo y aparte consumir otros azúcares, otros alimentos endulzados y además no tener actividad física, eso cambia las cosas. Una persona adulta que tenga una buena actividad física, que trate de hacer ejercicio, aunque sea 20 minutos al día, 3, 4 días a la semana, que consuma harinas y azúcares no más de 3 o 4 días a la semana en cantidades pequeñas, que modere su consumo, por ejemplo, aquí en México de tortilla, le va a ir muy bien. Y no es que esté prohibido, pueden ocasionalmente comer algunas cosas dulces y disfrutarlas sin ningún problema. El detalle es que a veces no nos detenemos. Y el detalle es que no controlamos lo que comemos. No sabemos cuándo detenernos. Y decíamos, no es lo mismo comernos un pan de dulce una vez a la semana como un antojo que comerme 2 o 3 panes de dulce al día, porque esa ya es mi costumbre desde hace años, más la tortilla, más otras cosas de dulce, más el refresco, la soda.
Y si aparte soy sedentario, entonces me voy a enfermar del hígado. Y si yo tengo una enfermedad como la diabetes tipo 2 y no me cuido, y no controlo mi dieta, y no vigilo mis niveles de glucosa, y no trato de tener actividad física, y no me reviso regularmente con mi endocrinólogo, con mi internista, con mi nutrióloga, voy a enfermarme del hígado y voy a desarrollar cirrosis. El hígado graso es la causa número uno de cirrosis en los pacientes con diabetes y es la causa número uno de cáncer de hígado en los pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque no se controlaron, porque no vigilaron sus niveles de glucosa, porque no cuidaron su alimentación, porque no hicieron ejercicio. Eh, Hace poco grabé un video en TikTok donde decía yo algo sobre esto, que tristemente aquí en México sucede mucho, no sé si en otras partes de América Latina, pero aquí en México sucede mucho el si no me siento mal, no estoy enfermo. Y eso es un problema. La mayoría de las personas piensan aquí en México que enfermedad es igual a malestar, a síntomas, a molestias, a dolor sobre todo. Y como no les duele nada, como no les molesta nada, no tienen ningún síntoma, piensan que están sanos. Y eso es algo que debemos de cambiar. Las enfermedades crónicas como diabetes, cirrosis, hígado graso, problemas del corazón, nunca nos van a dar molestias hasta que ya estén en etapas muy avanzadas. De entrada, el hígado no duele. El hígado no puede sentir dolor porque no tiene las terminales nerviosas para el dolor. Yo le comento siempre a mis pacientes, si el hígado doliera, no tendríamos tantos pacientes con cirrosis porque se darían cuenta a tiempo de que el hígado se está dañando. Pero como el hígado no duele, se está destruyendo y el paciente no se entera hasta que desarrolla su primera complicación. Necesitamos cambiar esa idea que tenemos como individuos de que si no me siento mal, no estoy enfermo. Las personas con diabetes, es que yo como de todo, doctor, porque yo no me siento mal, ni siquiera me siento enfermo, yo siento que estoy perfecto, yo hago mis actividades, yo hago todo. Entonces, pues yo como de todo, me tomo mis medicinas, pero yo como de todo y hago mi vida igual que todos los demás. Pero les hacemos sus laboratorios y traen glucosa de 250, 300, hemoglobina glucosilada de 8, 9, 13, ya las pruebas de hígado elevadas, niveles de colesterol y triglicéridos por las nubes, pero no se sienten mal. Y nos cuesta como médicos mucho trabajo ayudar al paciente a entender que tiene que cambiar sus hábitos porque el paciente no se siente mal. Y el paciente sale del consultorio diciendo, no, yo no voy a dejar de beber alcohol porque no me siento mal, no me duele nada. No voy a dejar de comer lo que como porque no me siento mal. Hasta que viene el primer susto, hasta que viene la primera descompensación, hasta que viene ya la primera manifestación, hasta que mi glucosa se va a 1000 y me desoriento, o hasta que mi riñón empieza a fallar, o hasta que las manos y los pies se me empiezan a dormir, o hasta que ya desarrollo una cirrosis y tengo mi primer sangrado de tubo digestivo, entonces me doy cuenta de que no estaba yo tan sano como creía. Entonces, si queremos lograr la meta que este año tiene el Día Mundial del Hígado, de hábitos fuertes hoy para un hígado fuerte mañana, necesitamos cambiar esa perspectiva. Necesitamos entender que la definición de salud no es solamente dolor o no dolor, molestia o no molestia. La salud es algo más complejo que eso. Sobre todo las enfermedades crónicas son más complejas que esas. Las personas hipertensas, por ejemplo, dicen, yo no me dejé de tomar mi medicamento de la presión porque yo me sentía muy bien y lo suspendí, pero no entienden que lo que sucedió es que su cuerpo se acostumbró a tener los niveles de presión alta muy elevados y por eso ya no lo sienten. Pero no es que estén bien. Llegan los pacientes al consultorio, les tomamos la presión y traen 160, 100 y no tienen ninguna molestia, lo cual no quiere decir que eso esté bien. Esa es la causa de que un paciente con hipertensión de repente se infarte o de repente tenga un derrame cerebral, que suspendió sus medicamentos porque él pensaba que estaba bien porque ya no tenía molestias. Entonces, ¿la gran mayoría de las enfermedades hepáticas son prevenibles? Sí. La gran mayoría de las enfermedades hepáticas pueden cambiar su curso si cambiamos nuestros hábitos. Sí. El cambio de hábitos debe ser estricto, horrible,
brutal, que me quite todos los gustos. No, es moderar, acudir con expertos que me orienten y que me permitan ver hasta dónde mi cuerpo me puede permitir y si necesito apoyo de algún tipo. Y si ya tengo una enfermedad crónica, tengo que darle el tratamiento y el seguimiento que amerita y no simplemente dejarla porque ya me siento bien o porque ya no tengo molestias. Una recomendación que yo hago como hepatólogo y que en lo personal yo cumplo conmigo mismo, cada año, toda persona adulta, es una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, toda persona adulta, ¿no? No pone un límite de edad, yo diría arriba de los 25 años, lo ideal sería que se hiciera estudios generales por lo menos una vez al año. Y si ya estamos arriba de los 35, con más razón. Es la mejor manera de detectar a tiempo enfermedades. Podemos buscar cómo están las pruebas del hígado, podemos ver cómo está la función del riñón, puedo detectar a tiempo mi colesterol y mis triglicéridos, puedo buscar cómo están mis pruebas de sangre, mi coagulación. Es muy importante estar pendientes de nuestra salud. Y estar pendientes de nuestra salud significa ser conscientes de los factores de riesgo que tenemos, ¿no? De nuestros malos hábitos y modificarlos en la medida de lo posible para no llegar a ser un caso más, una estadística más, un número más de la lista de pacientes que por no cuidarse se descompensaron. Por no cuidarse, desarrollaron un sangrado digestivo. Por no cuidarse, les dio cáncer de hígado. Por no cuidarse, su cirrosis progresó. No nos convirtamos en una cifra más. Si estamos sanos, mantengámonos así y cuidemos nuestros hábitos. Y si ya tenemos una enfermedad crónica, eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Podemos frenar mucho de esa enfermedad si cambiamos nuestros hábitos. Y si tengo hígado graso, lo puedo resolver cambiando mis hábitos. Y si tengo daño por alcohol, puedo resolverlo cambiando mis hábitos. Y si ya tengo una cirrosis, incluso en etapas moderadamente avanzadas, si cambio a tiempo mis hábitos, puedo frenar mucho del daño que ese hígado está sufriendo. Entonces, ese era el mensaje que quería darles hoy. Por eso decidí grabar este video un poco más largo, porque valía la pena retomar este eslogan del Día Mundial del Hígado, de hábitos sólidos hoy, para tener un hígado fuerte mañana, porque es completamente real. Que no se les olvide que 8 de cada 10 casos de cirrosis suceden por cosas que eran completamente prevenibles. Y lo peor es que suelen ser cosas pequeñas, hábitos pequeños pero repetitivos, que si nosotros los identificamos y los modificamos a tiempo, podemos evitar volvernos una cifra más, una estadística más dentro de los pacientes que desarrollaron un problema grave del hígado y que ya no hubo nada que hacer. Podemos detenerlo a tiempo. Y si somos familiares de un paciente que tiene problemas del hígado, aquí en México tenemos un dicho que dice, si ves las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Si tu papá, si tu mamá, si tu abuelita, si tu hermano tienen una enfermedad hepática, pues acude a revisarte qué pasó con ese familiar y ver si no lo tienes tú y ver qué factores de riesgo tenía ese familiar para ver que no los tengas tú. Y si tu familiar tuvo un factor de riesgo que se puede modificar, trata de buscarlo en ti y corrígelo y evítalo para que tú no evoluciones como tu familiar, ¿no? Por ejemplo, con el hígado graso, que es la causa número 1 de enfermedad hepática hereditaria en el mundo. Si papá o mamá tienen una cirrosis por hígado graso, yo siempre recomiendo a los hijos hágase un ultrasonido. Es muy probable que ya esté desarrollando hígado graso, mejor a tiempo, en etapas que son curables, donde los hábitos, otra vez hábitos sólidos hoy, cambiar los hábitos nos puede prevenir un problema hepático en el futuro. Espero que esta información, yo sé que es muy redundante, se repiten muchas cosas, pero es que hay que hacer mucho hincapié en cuáles son los factores de riesgo y la importancia que tiene identificarlos y modificarlos a tiempo. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta información. Les repito, soy el doctor Raúl Contreras, soy hepatólogo, gastroenterólogo, investigador clínico, el investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas en México, aquí en Hidalgo. Y les recuerdo que para quienes deseen agendar una cita con nosotros, el número es el 771-128-7876, enviando mensaje por WhatsApp. Si es de otro país, hay que ponerle el +52, la clave de México, antes de enviar el mensaje. Y ahí las chicas que trabajan conmigo, pues les irán dando los informes.
pero de momento, ojalá esta información les sea de mucha utilidad para que ustedes mismos sean conscientes de qué factores de riesgo tienen para una enfermedad hepática o los seres queridos cercanos a ustedes y los empecemos a modificar. Les mando un abrazo desde México y pues nos vemos pronto en otro video. Espero que esto sea de mucha utilidad. Cuídense mucho.